Probando. Muy buenos días, queridos amigos del canal Trading Higareda. Les saludo con muchísimo gusto. Son las 7:17 de esta mañanita fría del día martes 17 de enero del año del 2023. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Tuvimos algunas complicaciones con la internet en esta mañana. Luego que logramos corregir eso, tuvimos algunas complicaciones extras porque hay días en que la tecnología se pone un poco romanticona. Ni modo, así pasa y así sucede y así sucederá. Y lo resolveremos conforme lo podamos resolver. Un abrazo para todos ustedes, muy buenos días. Repitan conmigo, cada día en todos los aspectos voy de mejor en mejor. Estoy sano, estoy fuerte, estoy estupendamente bien. ¿Listo? Estoy estupendamente bien. Listo, vámonos. Un poquito de endorfina, un poquito de dopamina, un poquito de serotonina que nos hace bastante bien para comenzar la mañana. Vámonos, queridos amigos, aquí a saludarles en el chat porque hoy quiero hacer un video que no sobrepase la hora. Por lo que más quieras, José Luis Higareda Cornejo, que no pase de 1 hora tu video. Salud y prosperidad con Ganoderma. Buenos días, profe, que tenga un día lleno de salud. A ver, ahí está. Muchas bendiciones, gracias por todo lo que nos aportan el día a día. Mi agradecimiento, admiración y respeto para usted. Listo, mi like número 2. Muchísimas gracias. Freddy Álvarez, buenos días. Ay, Dios mío. Anin Sur, buenos días, un saludo y un like desde Mérida, Yucatán. Un abrazo, querida amiga. Yo no sé qué querrá decir tu nickname. Ojalá nos ilustres al respecto. Tal vez sea una cosa que esté en maya, no lo sé. Víctor Manuel Cerón, buenos días, profe, con un gusto verlo de nuevo. Muchas gracias. Cristian Cisco, gracias por la miniatura de hoy que hiciste en conjunción con Luis Luna. Muchísimas gracias. Luis Luna hizo los fondos, Cristian Cisco me puso los títulos, yo les dije que le pusieran allí y ya estamos hechos ahí con las miniaturas. Hugo Anaya, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí presente y fiel al canal. Saludos, tiburón, me dice aquí el Guille. Un abrazo. Luz Esparza, Niño González. Profe, excelente día, ya di mi like. Muchísimas gracias. Insignia Cia Fight, te mando un abrazo y bendiciones. Mauricio Cohen, buenos días, profe, que tenga un excelente día. ¿Cómo lo estamos teniendo todos en estos momentos? Qué bueno, todos, espero yo. Miren, si estamos vivos, si estamos respirando, si estamos saludables, o aunque tengamos algunas dolencias, pero estamos al 90 y pico % de bien, hay que agradecer por todo lo que está funcionando bien en nuestro cuerpo y así le generaremos una cierta energía para sanar la otra parte del cuerpo que esté ligeramente mal o distorsionada. Y recuerden que uno nunca es diabético, uno nunca es artrítico, uno nunca tiene una determinada enfermedad. Ni en el ser, ni en el tener, queridos amigos. Simplemente estamos atravesando por un pequeño cuadro y vamos recuperando poco a poco la salud. Estamos atravesando por ahí y todo es temporal. Nunca digan tengo presión elevada, nunca digan tengo colesterol elevado, nunca digan tengo migrañas, nunca digan soy diabético, soy quién sabe qué. No, ni en el ser ni en el tener. Por favor, queridos amigos, las enfermedades son pequeños cuadros y pequeños retos por los cuales estamos atravesando y nuestro cuerpo tiene la capacidad para ir saliendo de ello. Sí que sí, ¿ok? Solo hay que sabérselo pedir y hay que saber obrar en consecuencia, tomando algunas medidas al respecto para ir dándole las condiciones para que sane. Gina Bruno, buenos días. Un abrazo hasta Perú. Jimmy Ramírez, buenos días. Gracias por el like. Alonso Trujillo, buenos días. Llegando y dejando mi like.
Vámonos, queridos amigos, a ver el gráfico diario. Ya tenemos aquí 102 personas acompañándonos y dándonos muy buena compañía. Y entonces, con la tasa acostumbrada del 50% de likes, vamos a proceder a revisar ya el gráfico diario. Porque hoy le vamos a dar prioridad no tanto a los likes, sino vamos a darle prioridad a la duración del video, ya que como se podrán haber dado cuenta, unas horas después logro subir los subtítulos en inglés al mismo video. Ahora lo hice en un solo video. El día anterior lo habíamos hecho en 2 videos separados porque me costó muchísimo trabajo poner los subtítulos. Ayer ya le entendimos más ahí a unos programas que estamos utilizando y en el mismo video que había subido por la mañana, próximamente, unas horas después, agregué los subtítulos en idioma inglés. Una meta del año, por cierto, que ya se va cumpliendo. Y en esta mañana le vamos a dar importancia a que tenga una hora de duración a fin de que me dé tiempo de muy pronto subir el video ya con los subtítulos. El video se va a quedar subido después del en vivo y los subtítulos van a aparecer un poquito de tiempo después. Bien, entonces vamos a pasarnos para acá y vamos a poner aquí la intro del gráfico diario, donde por cierto ha pasado absolutamente nada. Tenemos una velita que viene de la parte baja del ranguete naranja que les había pintado hace 2 días atrás, donde les dije que Bitcoin debería lateralizar y estar con unas velitas modestas e indecisas y que de ahí tendría que despegar para arriba otra vez. Seguimos conservando dirección alcista en el MACD y el precio va acompañando. Tenemos una pendiente positiva que ayer marcaba más o menos 31, quiero recordar, 29 o 30, no lo recuerdo bien, y hoy está marcando 37 de fuerza para el movimiento alcista. Por lo tanto, Bitcoin está para continuar subiendo. Por supuesto, titubear, velita indecisión, una velita por ahí roja en el camino, o más de una, pero definitivamente con la intención de ir a tocar los $24,000, porque si se nos ocurriera ir, por ejemplo, otra vez al gráfico de una semana, si nos vamos al gráfico de una semana, vamos a ver que la nueva vela que están haciendo en esta semana y que le quedan 5 días con 9 horas para continuar su formación total, va avanzando, no con la misma decisión que la vela anterior, pero va avanzando paulatina y lentamente rumbo al toque a la media de 55 periodos y exponencial, llamada EMA de 55, color naranja, para precipitarse tal vez después, yo lo tengo proyectado así, rumbo a los 16 otra vez, bueno, rumbo a los 20, rumbo a los 18, rumbo a los 16, rumbo a los 12 y rumbo a los 9, con posibles zonas de parada que estoy mencionando allí en el camino. Pero mientras tanto, vamos de subida rumbo a los 24 y tal vez los $25,000. Y habíamos dicho que una visión muy optimista era alcanzar a tocar inclusive los $27,000. Es bien importante que Bitcoin toque y roce y consolide en $24,000, porque si así lo consiguiera, tendríamos momentáneamente un cambio de tendencia lateral a alcista en el gráfico diario. Pero en el semanal, queridos amigos, aunque llegue a 27,000, todavía tenemos la tendencia bien marcada y bajista, ¿ok? Volvamos entonces al gráfico diario, después de haber revisado que en el gráfico semanal seguimos decididos, con velita ahí un poco modesta, paciente, tranquila, sin mayor exageración, pero vamos caminando lentamente rumbo a la media de 55. Entonces, en el gráfico diario tenemos a un Bitcoin, a ver dónde está mi gráfico de un día, por aquí. En el gráfico diario, entonces Bitcoin está abandonando el rectangulete naranja, que no era una zona operable, era una zona para que Bitcoin reflexionara, tomara aire, tomara aliento y de ahí continuara subiendo. Tenemos un volumen que alcanza el promedio simple de volumen, con una dirección que va siendo acompañada por el precio y una fuerza alcista todavía en el movimiento de 37.03 y aumentando. Por lo tanto, si esta vela de hoy, que le quedan 34 minutos con 40 segundos para cerrar, cierra como está y la siguiente le da continuación al movimiento, hoy mismo vamos a tocar los $22,333. Pero probablemente hoy nos toque volver a la parte baja de ese pequeño rectangulete naranja para seguir tomando aliento ahí en esa zona y de ahí continuar subiendo. Anoche alcanzó a tocar los $21,630 en un mechazo espectacular que dio en gráfico temporal, por ejemplo, de 15 minutos o de una hora. Aquí lo podemos ver. En el gráfico de una hora
Y déjenme poner aquí por un instante que vamos a hacerle una pequeña observación al gráfico de una hora. En el gráfico de una hora, queridos amigos y amigas, Bitcoin dio un mechazo anoche que alcanzó a acariciar aquí los 21,648 dólares. Casi los 21,650. Esto, queridos amigos, nos indica, con esta absorción que dejó aquí, nos indica que hay muchísimas órdenes de venta en esta zona de aquí. Pero también nos hace la promesa de que en los días sucesivos o en las horas sucesivas puede volver a estirarse y volver a cumplir esa meta y que la presión para seguir subiendo continúa. ¿Ok? Miren aquí, mechazo hasta aquí, lo vuelve a repetir aquí y un buen día lo cumple. Mechazo hasta aquí y un buen día lo cumple. Mechazo hasta acá, más adelante en el tiempo tendrá que cumplir eso con velas bien firmes que alcancen. Para mí, una zona de absorción, un mechazo como el que dio aquí, una mecha grande como la que marcó aquí, para mí significa no solo que encontró zona de ventas importantes por aquí, para mí significa también que hay una promesa de que puede continuar subiendo. Pero eso es para mí. Tenemos la dirección alcista, este es el gráfico de una hora, pero ahora vámonos entonces de nuevo a terminar el gráfico de un día. En el gráfico diario, queridos amigos, tenemos dirección alcista, el precio va acompañando, el precio flota encima de las dos medias exponenciales, la azul de 10 periodos y la naranja de 55 periodos, y está flotando arriba. Y esto en mi estilo de análisis y proyección dice que tenemos puntos fuertes para continuar subiendo. También tenemos al precio flotando muy arriba del punto de control del perfil de volumen en el tiempo llamado BRVP, con V de esta V, BRVP. A ver si me lo alcanza a entender aquí el programa de dictado al rato. Entonces, queridos amigos, lo que está pasando aquí es que hay probabilidad mayor alcista. Recuerden que para que les marque el punto de control del gráfico diario, les marque a ustedes en 16,821, necesitan asegurarse de tener 150 velas japonesas en pantalla. Repito entonces, con 150 velas de análisis en pantalla, con un punto de control en 16,821, POC o POC del VRVP o perfil de volumen en el tiempo y el precio flotando muy arriba, tenemos probabilidad mayor alcista. Puntos fuertes para continuar subiendo, probabilidad mayor alcista, dirección alcista y el precio va acompañando, fuerza alcista todavía de 37.03 y tal vez aumentando para las siguientes horas. Por lo tanto, a Bitcoin en gráfico diario y para unos cuantos días más adelante se le deja alcista todavía. Todavía nos queda carrera para que el MACD siga trazando su colina verde positiva y todavía puede continuar subiendo y por lo tanto Bitcoin todavía tiene oportunidad de tocar los 22, los 23 y los 24,000 dólares. Para de aquí al fin de semana, por supuesto. Y si no los alcanza para el fin de semana, los tocará por ahí de lunes o martes, pero Bitcoin parece decidido a continuar alcista. ¿Yo cómo lo estoy operando? Para arriba, por supuesto. Nada más que las posiciones que tengo ahorita probablemente estén perdiendo. Hasta en la madrugada se cobraron unas en BitGet que dejé alcistas, creo que en Gala, y se cobraron unas ahí de 50 o 60 dólares en 3 plataformas o 3 cuentas diferentes. Eso está bien porque yo necesito recuperar las pérdidas que tuve hace 2 días atrás. Y bueno, ahora estamos operando con un poco más de prudencia, pero estamos tratando de recuperar cuentas y por supuesto que las vamos a recuperar. No es gran cosa tampoco lo que yo perdí. Es mucho aspaviento el que estoy haciendo, comunicándoles aquí a ustedes a cada rato y recordándoles que tuve 2 días de racha mala, pero realmente es mucho aspaviento. Yo he pasado por temporadas peores y siempre me he recuperado. Así que miren, en gráfico diario no hay más nada que aclarar. Bitcoin se queda todavía con presión alcista. Y queridos amigos, ahí donde anda Bitcoin, repito una vez más, que ahí donde anda Bitcoin, no intenten colocarle short. No casen, del verbo cazar, de ir de cacería, no casen shorts a Bitcoin en este momento. No casen short a Bitcoin en este momento. No están las indicaciones como para cazarle un short a Bitcoin, ¿ok? Al menos no en temporalidad diaria que te lleva a 7, 10 días por delante en proyección. Bitcoin en gráfico diario no está para cazarle shorts. ¿Listo? Vámonos entonces al gráfico de 4, pero antes de pasarnos al gráfico de 4, voy a ir a saludarles en el chat a unas cuantas personas por ahí. Después de haber saludado a Alonso Trujillo, que se quedó por ahí arriba, saludamos a Rodrigo Meneses, a Jorge Soto, a Víctor Manuel Cerón, saludamos a Tony Shediak,
Aquí está, miren. Es que se me olvida que tengo esta herramienta, pero ahí va. Tony Chediak. Le saluda, profesor, de aquí desde Barcelona, España. Claro que sí, llega y pasa. Tengo en Binance, no sé qué hacer. Todos los días me obliga a registrarme. No sé qué esté pasando contigo ahí. A mí me saca por seguridad, pero me saca más o menos cada 24 horas si no muevo ni un dedo dentro de la plataforma. Si no, me deja siempre firmado dentro, ¿ok? Google Crypto dice, buenos días, maestro. Like, muchísimas gracias. Oscar Torres, like 27. Abdalá Sefair, buenos días. Su merecido like, muchas gracias. María Ortega, saludos y muy buenos días. Desde Willy, Texas, y aquí atentos y con el like listo. Gracias, María. Alex Negrete, buenos días. Carlos Pozo, muy buenos días. Charles Po, desde Los Ángeles, es nuestro vecino de por aquí. Un abrazo. Luis Felipe Ramos Rodríguez, buenos días. Esperando a Bitcoin a 10K. Más adelante y con mucha paciencia. Reinaldo Morales Forero. Tienes mi doble like, un caloroso abrazo desde Girardot, Colombia. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Bien, habiendo saludado unas cuantas personas por ahí, nos vamos de este lado porque vamos a poner la intro del gráfico de 4 horas. Limpiamos la pantallita y nos vamos para acá. Listo. Gráfico de 4 horas, queridos amigos. Bitcoin sigue en una espantosísima lateral, pero bastante saludable para el precio. Y en primer lugar y en primera instancia, porque a pesar de que está lateral y a pesar de que no ha continuado con la subida entusiasmada que llevaba, pues de todas maneras no cae y está tomando de soporte a la media exponencial de 10 periodos. Tenemos una dirección bajista del MACD que se va aproximando poco a poco al punto cero de dicho indicador y el precio no ha caído y eso es muy bueno para Bitcoin. O sea que podemos decir que Bitcoin sigue tomando de soporte a la media de 10 para continuar su marcha alcista. Yo se los tengo que dejar consolidado en 22 y se los voy a dejar hasta 22.500 aproximadamente en esta mañana. Tenemos volumen suficiente, no importando si domina la presión vendedora o compradora, porque a veces una barra de volumen se pinta en rojo porque unos cuantos centavos de diferencia hay entre la última compra y la última venta. Pero no le hagan caso a los colores del volumen simple, háganle caso al hecho de que cada barra, no importando su color, alcance a tocar al promedio simple de volumen y lo traspase. En este momento y con la última vela japonesa aquí arriba, que fue una vela de liquidación de shorts y una vela de absorción por arriba. Le quedan 26 minutos para cerrar y es una vela de indecisión, pero nos hace una promesa de que puede continuar subiendo. Y el volumen fue alto y traspasó muy bien al punto promedio de volumen, que por cierto, este promedio simple juega con la estadística de 55 periodos para atrás. Cuando vayan a configurar los datos del promedio simple y quieran poner esta media simple, este promedio simple, pónganlo en 55 para que les marque más o menos la misma línea que tengo yo aquí en pantalla. Bien, ahí donde está el precio, queridos amigos, tiene puntos fuertes para continuar subiendo y ahí mismo donde está el precio tiene probabilidad mayor alcista. De tal manera que Bitcoin está pensándosela bien aquí y como no ha caído ya en muchísimas barras anteriores de volumen o en muchísimas velas japonesas anteriores, estamos hablando ya de 21 barras, estamos hablando de 3 días con 12 horas estabilizado en rango lateral. Les voy a dibujar dicho rango lateral no porque yo diga que es un rango operable, sino simplemente para marcar que aquí este rango naranja es el mismo que tenemos pintado aquí en gráfico de un día, pero le estamos haciendo un zoom porque nos estamos acercando al marco temporal de 4 horas. Estamos más cerca de las manos de los compradores y vendedores, ¿ok? Entonces, en este rango al cual ha ido a tocar arriba, ha venido a tocar abajo, ha ido a tocar arriba y probablemente vuelva a tocar abajo o no, ha estado sostenido Bitcoin ahí dentro y está tomando en las últimas 8 velas japonesas, ha estado tomando o tal vez un poquito más, ha estado tomando de soporte a la media exponencial de 10 periodos. Y por lo tanto yo les tengo que dejar a Bitcoin todavía alcista. ¿Por qué? Porque el MACD va marcando dirección bajista desde hace ya mucho tiempo atrás y el precio no le acompaña. Entonces, hay una disminución en el volumen del MACD y el precio está allá arriba intentando sostenerse sobre la media de 10 periodos. No está intentando Bitcoin en este momento retroceder y buscar a la media de 55. Y sin embargo, no sería extraño
que Bitcoin ya estuviera metido en una temporada de aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo. Entonces, en algún momento adelante en el tiempo, va a bajar a buscar a su media exponencial de 55 periodos color naranja. Mientras más se tarde en bajar a buscarla y con la pendiente positiva de dicha media, esta se va a seguir elevando un poco más arriba. De tal manera que la siguiente vez que baje a buscarla, Bitcoin ya no tiene que caer por debajo de $20,000. Grábense esta frase ahí para que la tengan y le hagamos seguimiento en el tiempo. Conforme más se tarda en caer, a pesar de la dirección bajista del MACD y la pendiente negativa del ADX que te dice que está en una especie de cae porque cae entre comillas, mientras más se tarda en caer y más arriba vaya subiendo la media exponencial, aunque se vaya combando ligeramente hacia la horizontal, más fácil va a ser que baje a tocarla sin tener que perder la zona de los $20,000. Así que yo creo que Bitcoin en la siguiente corrección a tocar a su media naranja ya no va a perder los $20,000, ¿ok? Por lo tanto, mi bajada posterior, mi caída posterior de Bitcoin en gráfico de marco temporal de 4 horas no comprende bajar por debajo de 20,000, ¿ok? Bien, le vamos a dar unas 48 horas más adelante para que consolide encima de $22,000. Está ahorita en 21,226. No creo yo que le falte tiempo si le damos 48 horas para alcanzar a llegar a 22,000. Bitcoin es explosivo y de pronto a algunos capitales fuertes, hay por ahí rumores de capitales institucionales que están regresando si es que ya se habían ido o que están entrando de nueva cuenta o por primera vez al mercado cripto y sobre todo a Bitcoin, y hay noticias por ahí de que tal o cual volumen de capital institucional está regresando y entonces de repente va a haber alguna compra fuerte por ahí y se van a llevar el precio de Bitcoin a 22,000. Y por otra parte, como el dólar estaba sufriendo y estaba cayendo, pues a Bitcoin esto le estaba beneficiando, de tal manera que yo les tengo que dejar a Bitcoin alcista y párenle de contar. Se acabó. ¿Listo? Nos quedamos así. No hay prisa de meternos en una posición alcista. Estamos en zona de toma de ganancias. Yo he estado vendiendo en estas zonas altas. Yo he estado vendiendo satoshis que compré por debajo de 17,000K. Mis satoshis comprados por debajo de 17,000K están siendo vendidos a estos niveles para conseguir un capital expresado en moneda estable que nos sirva para las compras posteriores cuando Bitcoin en gráfico semanal se desprenda de nuevo del toque a la media y para abajo. Pero en el semanal estamos hablando de aquí unas 6 semanas por delante, 8 semanas tal vez, incluso me atrevo a decir unas 10 o 12 semanas más adelante en el tiempo. Yo me estoy preparando con mucha anticipación con moneda estable suficiente para comprar satoshis por allá por los 12, por los 14 y por los $9,000, ¿ok? Aunque la visión de 4 horas es alcista, la visión un poco más macro del gráfico semanal nos lleva a creer que todavía Bitcoin no ha terminado su tendencia bajista y que todavía lo podemos ver precipitarse a la baja en unas 8 a 10 semanas más adelante, tal vez un poco antes, ¿ok? Bien. Listo, ¿cómo se está operando a Bitcoin en este momento después del toque a la media azul? O no se opera o se opera para arriba, ¿ok? Y no estamos todavía muy decididos a que esta sea una zona de entrada. Yo digo que estamos en zona de toma de ganancias, cuando menos parciales. Y si ustedes van apalancados en Bitcoin en unas posiciones alcistas que tomaron desde allá abajo, síganlo con un trailing stop, o sea, un stop que no sea estático, que no sea fijo, que sea dinámico. Síganlo y que se vaya corriendo a una cierta distancia y váyanle cosechando lo más que se le pueda cosechar. Y procuren que en un retroceso X por debajo de este rectángulo naranja, que no les alcance a tocar el stop. Y listo, y sigan en las posiciones. Para las personas que apenas se quieran meter a Bitcoin, está a punto de dar en entrada alcista. Necesitamos que haga un cambio de dirección en el MACD con o sin haber trazado un valle rojo invertido o colina roja invertida, con o sin eso y con la pendiente negativa que ya la tenemos en el ADX y un volumen que sí existe y que está bien, solo necesitamos el cambio de dirección con un par de velitas verdes y entonces tendremos otra vez entrada alcista para Bitcoin. ¿Listo, queridos amigos? Nos vamos a pasar a saludarles en el chat porque quiero ir rápidamente a las complacencias criptográficas. Vámonos muy hasta abajo y vamos a saludar a nuestro vecino de aquí de Santa Clarita, California, que se llama Juan Hernández.
Buenos días, profe, saludos de Santa Clarita. Ven que lo tengo bien identificado. También a Tapia lo tengo bien identificado. Y tengo otro por ahí que ahorita se me olvida su nombre, pero ya lo vamos a ir encontrando por ahí en el chat. Zuley, gracias por estar aquí. Chico Culichi, ¿a dónde piensas ir en el camino de la prosperidad? ¿A dónde piensas ir con este nickname, querido amigo? Es que yo sé que ustedes son divertidos, que tienen un sentido del humor tremendo. Pero ayer veía yo un avatar que se creó alguien ahí con una inteligencia artificial y puso su cara convertida en caricatura y luego la puso derritiéndose como si de cera se tratase y era una degeneración absoluta del ser. Si aquel avatar te representaba a ti y luego lo pones así, que se está derritiendo y degenerando, ¿qué energía buena te va a dar para el día a día a ti y para construir tus metas? Entonces le aconsejé que lo cambiara, dijo que tal vez si lo cambiara, le pareció muy divertido mi comentario, pero miren aquí a este seguidor nuestro de aquí de YouTube que se llama, fíjense cómo se puso en su nickname, Chico Culichi. Buenos días, profe, llegando y reportándome con mi like. Qué bueno porque nos pintas una sonrisa en el rostro, pero querido amigo, búscate un nickname que te potencie, que te dé alguna cualidad que tú quieres subir. Por ejemplo, ¿te interesa subir lo asertivo o acertado que eres en el trading? Búscate algo que diga target no sé qué, con la mira no sé dónde. O sea, búscate algo que tenga que ver con aquello que quieres ir consiguiendo. Porque Chico Culiche, no sé qué signifique eso, pero a mí no me hace gracia, pero no me hace que vaya a darte alguna cualidad para el futuro. Uciel Guadrón dice, saluditos desde El Salvador, es un gusto oírlo nuevamente, profe, ya que hemos estado desconectados por un largo tiempo, pero ahora de nuevo aquí listo para escuchar sus enseñanzas. Gracias, Uciel, un abrazo fuerte hasta El Salvador. Angie Astacio, hola profe, saludos desde Puerto Rico. Un abrazo y he aprendido mucho con usted, ya di mi like. Muchísimas gracias. Irma Torres, buen día profesor, que si le puedo revisar a su link. Para ella es su link, o sea que tiene dinero metido ahí, así que tiene al link ahí en la mira. Jorge Velardes, profe, me voy por 3 semanas y el mercado sube. Así no se vale. Estoy por empezar a estrenar el año. Pues es que te tomaste vacaciones muy largas, querido amigo Jorge Velardes. Te envidio por eso, ¿ok? Pero envidia de la buena. Yo creo que no hay envidias de las buenas. A ver, Luis Luna me está hablando aquí, me está diciendo que les recuerde cosas y tiene toda la razón. Vámonos a pasarnos para este ladito de acá. Perdón, para poner... No, necesito ir aquí y poner esta camarita. Ahí. Ok, entonces Luis Luna dice que les recuerde esto, que el grupo de señales todavía hoy y mañana está en renovación, de tal manera que todavía pueden pagar y que vamos a cerrar las renovaciones y las inscripciones del grupo. Las inscripciones se quedan abiertas todo el mes. A mí no me importa si pagan por 10 días del mes, ustedes sabrán si entran tardíamente, pero se vence el mes del grupo de señales, se vence los días 15. De preferencia agarren el mes tempranito y ahorita estamos a 17 y les estamos dando chance de que paguen sus $15 y se inscriban todavía al grupo de señales, ¿ok? Inscríbanse al grupo de señales que va de día 15 a día 15 de cada mes. Les estamos está dando buen rendimiento. Tenemos $50 de pago de membresía en el grupo de señales y hacemos señales de scalping que van a 7 a 10 horas por delante, perdón, 5 a 7 horas por delante. Tenemos señales intradía que van a 48 horas más o menos por delante, a veces un poco más. Tenemos señales de compra en spot que pronto les vamos a empezar a mandar diciéndoles dónde comprar para invertir a largo plazo o mediano, con dinero verdadero y verdaderas monedas, nada de apalancamiento, ¿ok? Y vamos a estarles y seguirles dando acompañamiento con mensajitos que dice, pasa tu stop a tal parte, toma ganancias parciales, toma ganancias totales, se da por cerrada la señal, etcétera. Entonces estamos muy al pendiente ahí para ir gestionando las señales. Y la otra cosa que quiero mostrarles es que quiero invitarles al grupo VIP. Y en el grupo VIP yo enseño casi todos los días. Ayer estuve un ratito con ellos. Tuvimos que interrumpir la sesión, la hicimos en 2 pedacitos. En primer lugar, porque el mercado no estaba como para ponernos a hacer scalping de migajas, estaba moviéndose muy poquito. Y en segundo lugar, porque se nos estaba yendo la internet. Y entonces tuve que interrumpir 1 o 2 veces ahí, pero finalmente estuve con ellos respondiendo algunas preguntas. Entonces, suscríbanse al VIP que va de 1 de mes a 1 de mes. Estamos dando tolerancia hasta el día 6
de cada mes. Se pueden inscribir todavía aunque estén a media quincena. Aprovechen tomar enseñanza conmigo cuando menos unos 15 días de enero. No desperdicien lo que le queda de enero. Y bueno, vale $35 y no tiene cuota de inscripción. Hemos dejado un solo pago y nos quedamos así todo el año. Ya veremos por allá al terminar el año qué hacemos con el grupo, a cómo queda la tarifa, etcétera, pero por ahora todo el año establecido así. Y ustedes pueden adelantar cualquier mensualidad que puedan si sus carteras se los permiten. Yo estoy enseñando ahí scalping de migajas, estoy enseñando trading intradía, estoy mostrando mis posiciones, les mantengo continuamente haciéndole seguimiento a toda posición que vamos tomando, les voy compartiendo fotografías cada vez que cierro alguna posición. Y aparte me ven operando en vivo, haciendo scalping de migajas. Vamos a ver en este momento, aprovechando que estoy en este lado de la camarita, vamos a ver cómo están mis posiciones aquí, cuánto van perdiendo. Estamos perdiendo $32 en Bitcoin al alza y $32 en la segunda posición. Bitcoin en vez de continuar subiendo, es que yo debí de haber, no, aquí tenemos en pantalla a Gala y deberíamos tener a Bitcoin porque es la que se está operando en este momento. En este mechazo yo tenía que haber puesto un target y yo aquí debí haber salido con ganancia, unos $40 en cada posición, pero me olvidé al irme a la cama anoche y dejé puesto solamente el stop loss, así que pagué cara mi osadía y no pude tomar ganancias aquí. Estaba yo tan cansado ayer de todo lo que estuve haciendo para aprender cosas nuevas de tecnología, para ir llevando esto más adelante en el tiempo a las metas correctas del año. Y estaba yo muy cansado y se me olvidó revisar y poner los targets. En cambio en BitGet sí puse target y en BitGet por aquí van a ver que cobramos $55 para comenzar la recuperación. En Bybit cobré unos $15 y en, perdónenme, déjenme ver cómo vuelvo aquí. Y en la otra plataforma, en esta, si nos vamos aquí al historial, vamos a ver que cobré una de 47 y antes había cobrado una de 10. Esto fue en XRP y en Gala. Entonces yo estoy decidido a operar con prudencia porque está un poco raro el mercado. Voy a operar con prudencia un par de días y luego voy a agarrar aire otra vez y vamos a empezar a recuperar aquello que habíamos perdido 2 días atrás. De hecho, ya vamos recuperando ahí poco a poquito. Bien, ok, entonces vámonos a las complacencias criptográficas del momento y vamos a ver qué nos van pidiendo por ahí. Aquí tenemos ya Link, acabamos de iniciar la lista con Link. No sé si puse la intro, lo hice tan en automático. Listo, ya está puesta ahí, me aseguré de tener la intro del gráfico de las complacencias. Y vámonos aquí a Gala, y voy a comenzar precisamente por Gala porque es la que se me está antojando para operarla en este día, ¿ok? Gala, con 150 velas japonesas en pantalla y marco temporalidad 4 horas, marco temporal de 4 horas, tiene dirección alcista y tenía una pendiente negativa en un rebote validado y ahora tiene la pendiente positiva con 35.63 de fuerza alcista. Toda vez que retrocede a buscar a la media azul y la pierde ligeramente, no alcanza a hacer un intento serio hasta el toque a la media de 55 y retrocede para arriba. ¿Ok? Por lo tanto, no está haciendo intentos serios todavía de tocar a la media naranja. Y vamos a decir aquí para Gala lo mismo que dije para Bitcoin. Mientras más se tarde en caer y no caiga y se mantenga por aquí arriba o subiendo, la media exponencial de 55 se va a ir elevando porque tiene la pendiente positiva. Cuando haga un intento de toque serio a la media, ya no va a caer por debajo de 0.04460. Por lo tanto, en la siguiente corrección, lo único que va buscando es un toque otra vez a la media azul antes de continuar en lateral o subiendo. Así que vamos a dejar alcista a Gala en este momento. Todavía le falta desarrollar un valle verde aquí y yo creo que tiene para subir a 0.065 en las siguientes 48 horas. ¿Cómo se queda Gala? Se queda alcista, con puntos fuertes para continuar subiendo, con probabilidad mayor alcista, con un cruce validado de medias que la mete en una temporada corta, mediana o larga, o sea, de indefinida duración, de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Y todavía no está haciendo intentos serios de toque a la media de 55, ¿ok? Tenemos un rebote validado que se convirtió ya en un movimiento consolidado de recuperación alcista. Y esta velita que le quedan 9 minutos para cerrar, lo único que está haciendo es confirmándonos que la subida que lleva Gala es una subida orgánica, natural y saludable.
Así que retroceso a la media azul o hasta la media de 55 para continuar subiendo. Es muy probable que más adelante en el tiempo se meta en una especie de rango y podría ser más o menos este que estoy dibujando en amarillo. ¿Por qué lo fondeo en amarillo? Porque no existe, porque es una alucinación mía, y lo fondeo en verde porque tendría que ir a la parte alta y romperlo por arriba. En caso de formarse ese rango, lo va a tocar en la parte baja en el toque a la media de 55 y luego va a ir de nuevo a la parte alta para romperlo por arriba, ¿ok? Así se opera y así operaríamos a gala entonces un poco más alcista que bajista. ¿Qué hacemos entonces en marco temporal de 1 hora y en marco temporal de 15 minutos? Esperamos que retroceda lo más abajo posible y nos comenzamos a meter de abajo para arriba, ¿ok? Para las personas que operan en marco temporal de 15 minutos y de 5 minutos y que son scalpers de hueso colorado, se puede ir operando a la baja en esas temporalidades por 1 hora, hora y media máximo, y después tienes que montarte otra vez en posiciones para arriba. Y se toman en consideración otras situaciones, como que haya un movimiento bien definido, que haya volatilidad en el mercado, etcétera, etcétera, para ir operando de acuerdo a la acción del precio. Listo. Entonces, esa fue Gala. Vamos a revisar a Link. Y vamos a comenzar con el gráfico de BingX, libro de órdenes de BingX, plataforma que nos patrocina. Y aquí es donde yo estoy operando a Bitcoin, donde estábamos perdiendo 30 y pico dólares y ahora vamos perdiendo un poquito abajo de los 30 dólares. Yo estoy decidido a quedarme dentro de estas posiciones porque hay promesa de que va a llegar a 21,700 dólares. Por lo tanto, le vamos a colocar ahorita para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Le vamos a colocar sus targets aquí. Adicionar el take profit y lo voy a poner por precio y le vamos a poner los 21,700 dólares y se lo confirmamos. A la otra voy a ser un poquito más modesto y le vamos a poner aquí, bueno, aquí ya me dice que ya confirmé, y a la otra posición le vamos a poner aquí adicionar el take profit y le vamos a poner aquí por precio que llegue hasta los 21,555 y listo. Ahora sí, en caso de una subida y yo esté descuidado haciendo otras cosas, pues que me tome un take ahí, que tome ganancias ahí. No va a ser gran cosa, 40 o 50 dólares, pero bienvenidos son, ¿verdad que sí? Link. Link en gráfico de 4 horas y para el libro de órdenes de BingX tiene una dirección alcista con una pendiente negativa en un rebote validado. Esta sí que hizo una aproximación lo más seria posible hasta la media de 55 periodos color naranja y luego de dicha aproximación va subiendo a la parte alta de un rango que yo ya les había dibujado en el pasado, pero que se los voy a repetir aquí, ¿ok? Este rango sí existe, esta no es una alucinación mía. Y vino a la parte baja y ahora está yendo a la parte alta. El movimiento de Link en este momento es alcista para 48 horas más tarde. Debería llegar a 7 dólares y consolidar en esa zona antes de lateralizar un poco para continuar subiendo. Así que la proyección para 48 horas más adelante se queda de la siguiente manera. ¿Y puedo fallar? Por supuesto que sí, y no son recomendaciones de inversión. Puede lateralizar por aquí para continuar subiendo. Así nos vamos a quedar para Link. Ahí donde está el precio, tiene puntos fuertes para continuar subiendo, tiene probabilidad mayor alcista, tiene una dirección alcista del MACD y el precio va acompañando y tiene volumen, así que puede continuar subiendo. Correcciones normales por debajito de la media azul para continuar subiendo, ¿ok? Así que sus stops abusados, ¿dónde los ponen? ¿Les estoy diciendo que tiene entrada alcista Link? No. Les estoy diciendo que en estos mechazos que dio por aquí, aquí estaban sus entradas para Link. Los que se hayan metido, los felicito, ya van ahí cobrando un porcentaje interesante de ganancias. Supongamos que se metieron aquí, ya alcanzaron a cobrar casi el 6%. Los que no se han metido, esperen un poco más y ahí mismo en ese punto de control del SBP o perfil de volumen diario, perteneciente a la sesión del día 16 de enero, ahí mismo va a dar entrada alcista, pero todavía en este momento no, ¿ok? Porque estamos ahí con velas de indecisión. Espérense un poquito más y nos metemos ahí en Link, pero para arriba, ¿ok? Vamos a ver otra, vamos a leerles en el chat, a ver qué nos andan pidiendo por aquí. Nos habíamos quedado aquí arriba con Juan Hernández, luego vamos a poner aquí a Andrés Gutiérrez, a quien le mandamos un abrazo. Déjenme quitar esto de la pantalla.
Andrés, me voy a pasar para aquí solo para practicar con estas herramientas. Ok, Andrés Gutiérrez, creo que es una trampa alcista, o sea, una trampa para toros. Yo no compraría ni loco en zona de ventas. Yo tampoco, querido amigo, yo estoy vendiendo ahí. Freddy Álvarez, profe, puede revisar a Ethereum. Vamos a ver a ETH. Miranda Carpio, que si revisamos a Solana, todos los días Miranda Carpio nos pide a Solana. Uciel Guadrón, saluditos desde El Salvador. Ya lo habíamos leído. La jornada diaria, muchas gracias. Quique Montoya. Dice que culichi se les llama a los de Sinaloa, México. Pues qué feo se les llama a los de Sinaloa, México. Sergio Rodríguez, ¿qué piensa de Shiba? Pienso que es un meme. Pienso que vale 10 milésimas o 100 milésimas de dólar. Pienso que es volátil. Pienso que hay gente que hace dinero con él. Y yo nunca lo he operado. Pero se puede operar, por supuesto que sí. Y con poca inversión puede sacar buen dinero, porque como vale 100 milésimas de dólar. Toribio Barrios hasta Venezuela, un abrazo. William Esaú, buenos días, profe, ¿cómo puedo ser parte del grupo? Estoy a cero conocimiento y ya le di su like. Amigo querido, esto me hace que yo venga a recordarles de este lado de la pantalla. Esto me hace que yo venga a recordarles que aquí en el chat me dejen su nickname de Telegram. Cuando ustedes abren una cuenta en Telegram, se asignan o les autoasignan, no sé cómo, pero les asignan un usuario que comienza con @. Yo les voy a mostrar aquí uno. Miren, vamos a buscar aquí a Nash. Nash Medina es una colaboradora del canal. Y si buscan a Nash Medina y le hacen clic aquí en el usuario, se van a dar cuenta que aquí dice, por aquí abajo dice Nashemed, @Nashemed. Este nickname que te asigna Telegram o tú te autoasignas en Telegram es lo que necesitamos nosotros aquí para darlos de alta en un grupo gratuito, oficial y privado que se llama Trading y Gareda, que tiene cercano a 7,000 miembros. Y aquí, queridos amigos, está la información para el grupo de señales y para el grupo de enseñanza y acompañamiento en el trading, que es el VIP. Vale $35. Y nada, ahí te espero con muchísimo entusiasmo. Vamos a procurar ir aprendiendo, pero luchando con las comadrejitas en el día a día. Nada de que un cursillo ahí donde hasta una pizarra pongo y les voy diciendo que la de X lo diseñó Perenganito de Abraham y que no sé qué y que... No. Vámonos directamente al mercado y ahí les voy a ir explicando y ahí van a ir aprendiendo. El mejor maestro que existe, el precio y el mercado. Y yo para acompañarles a irles enseñando mis 5 años de experiencia que tengo haciendo trading. ¿Listo? Entonces déjanos tu nickname de la plataforma de Telegram donde te abriste tu cuenta, comienza con @ y Luis Luna, Cristian Cisco, Nayeli Medina o yo te damos de alta de inmediato en el grupo oficial, gratuito y privado. Y ahí, anclada en la parte de arriba, está la información para el grupo VIP y para el grupo de señales. Listo, contestadito. Vámonos más abajo y dice Cuate Zúñiga, dice chico. Chico es lo mismo que joven, muchacho, chamaco, creo yo. Chico sí, chico, chica, chamaco, joven, para mí es lo mismo. Para mucha gente tal vez no, para nosotros sí. Javier Ramos, está divertido lo del chico culiche. Y ya nos explicó que culiche se les dice a los de ¿dónde? De Sinaloa. Pero bueno, qué feo se les dice. No habrá forma de que entre todos le vayamos cambiando a algo más positivo a los de Sinaloa. O sea, tú naces en Sinaloa y ya eres culiche. Qué cosa más horrible. Lobocho, un abrazo. No sé si estás pidiendo una moneda, acláramelo más abajo. William Esaú, desde la tierra del Bitcoin. Abrazo, querido amigo, y felicidades por vivir ahí. Aquí anda Nayeli, flamante, dándonos aquí ayuda en el chat. Marilu Calderón, no hay que tener FOMO, amigo. Recuerden que de repente puede retroceder. Efectivamente, yo estoy vendiendo, yo no estoy comprando. Miguel Galindo, buenos días. Tecnomucho, buenos días. Y buenos días, profe. Excelente sus análisis. Le felicito. Qué lástima. Me fui cuando el VIP costaba $10 mensuales. No te hubieses ido, hubieras adelantado un tambache de mensualidades. Nos vamos a quedar ahí en $35 un buen largo y tendido rato, ¿eh? Así que no se preocupen por eso.
Créanme que es una buena inversión. Les conviene más que cualquier otro curso carísimo que anden pagando por allá. Jorge Zambrano, gracias por tu like. Moisés García, ¿qué plataforma opera Bitcoin? En muchas. Opero en Binance, opero en BingX, opero en BitGet y opero en Bybit. Miren, son las plataformas que a mí me patrocinan el canal. Esta no me patrocina, pero opero en Spot aquí. Esta es Binance. Esta sí me patrocina y está conmigo desde que mi canal de YouTube tenía 10,000 seguidores. Así que le tenemos profundo agradecimiento a BingX. Esta, desde que llegué por ahí por los 20,000, y por supuesto opero también en BitGet y opero en Bybit también, aquí, Bybit. Esas tres son las que a mí me gustan y esas son las que patrocinan mi canal. Y no las opero porque patrocinen mi canal, las opero porque las fui descubriendo y me encantan. Después coincidió que ellos querían patrocinarme y yo dije, pues bienvenido sea el patrocinio, porque eso me permite a mí sobrevivir con el canal, ¿ok? Víctor Castillo, saludos. Alex Negrete, que si reviso a ETC. Tenemos 3 en la lista. Vámonos rápidamente a continuar con las complacencias criptográficas del día. Y vámonos a revisar aquí, donde estábamos revisando al link, vamos a revisar a ETH. Y a ETH, o sea, Ethereum, lo voy a tener que ir a ver acá en el libro de órdenes de BitGet o de Bybit. Me toca BitGet. Libro de órdenes de BitGet, 150 velitas japonesas en pantalla. Dirección bajista con pendiente negativa y no cae, lo mismo que Bitcoin. Por lo tanto, se los tengo que dejar alcista para las siguientes 48 horas. Miren, amigos queridos, cuando Bitcoin comience a subir otra vez, Ethereum va a llegar a $1,700. Así que no está para entrar en FOMO, pero a Ethereum en este momento no se le opera para abajo, ni se le caza un short tampoco, ¿ok? Los que vengan de abajo sigan con su trailing stop y continúen ahí con paciencia esperando a que despegue otra vez. Y los que no, espérense un poquito más porque en esa misma zona donde se encuentra ahorita va a dar entrada alcista. Pero necesitamos que haga un cambio de dirección con pendiente negativa en un rebote validado y no está validado por indicadores ningún rebote ahorita. Lo que sí les puedo decir es que aunque la de X marca pendiente negativa y ha ido perdiendo algo de fuerza el movimiento alcista anterior, les puedo decir claramente que la fuerza todavía es de 44.53 y es una fuerza alcista. Tenemos una dirección bajista del MACD que no va siendo acompañada por el precio y por lo tanto el precio va primero y el MACD va después. Lo que haga el precio, al MACD no le queda otra que seguirle la pista al precio. Si el precio comienza a trazar velas verdes aquí, el MACD va a hacer cambio de dirección y en cualquier momento nos vuelve a validar un rebote alcista. ¿Cómo se valida un rebote? Con dirección alcista recién adquirida y la pendiente negativa que ya tenemos en el ADX. Y rebotamos y empezamos a subir de nuevo. Y creo yo que unas 48 a 72 horas más adelante, Ethereum va a andar por los $1,700. Una caída para buscar a la media de 55 no sería rara, pero la tiene que intentar Bitcoin primero antes de que Ethereum se le ocurra intentarla. Por lo tanto, para poderles decir que esta flecha existe, se necesita que Bitcoin caiga y Bitcoin no está cayendo, tampoco Ethereum. Y por lo tanto, en caso de que llegara a ocurrir, les dejo esto de la siguiente manera. Si llega a ocurrir una bajada hasta el toque a la media de 55, es para continuar subiendo y punto. Porque tuvimos un cruce alcista de medias el día 2 de enero y a partir de ahí ha hecho intentos y está sosteniéndose encima de la media azul. Está tomando a la media azul de 10 periodos y exponencial como soporte para continuar subiendo. En caso de una primera aproximación seria a la media, Ethereum caería a $1,500 aproximadamente, pero yo no creo que vaya a suceder eso en estos días, ¿ok? Y en todo caso ahí te daría otra entrada alcista, que es poco probable. Por eso yo te tengo punteada esta flecha. Yo no estoy dejando flecha para arriba y flecha para abajo y una lateral. Yo estoy dejando que lo que tiene más probabilidad en este momento es continuar subiendo. Ya se lo pensó bastante, ya nos toca otra vela verde por aquí, según el comportamiento que ha estado teniendo. Por supuesto que me puedo equivocar y no son recomendaciones de inversión. Cada quien hágase responsable de su propio capital. Yo solamente les doy mi visión del mercado y punto. Vamos a revisar a Solana. Y lo voy a ir a revisar en el libro de órdenes de Bybit. Listo.
¿Qué vamos a hacer aquí con Solana? 150 velas en pantalla, libro de órdenes de Bybit. Solana está total y absolutamente lateral. A pesar de la dirección bajista del MACD, el precio no va acompañando. Ya está tocando al punto cero el MACD. Le falta un par de barritas para atravesar de arriba hacia abajo. Y va a trazar este tipo de valles rojos, este tipo de colinas rojas es lo que va a trazar. O no, porque desde ahí donde está puede cambiar a dirección alcista. Entonces, Solana también está a punto de nieve para un rebote alcista que lo va a llevar a 26.30 y a $30. 26.30 y hasta $30. Nada más que no te metas en FOMO ahorita y no entres corriendo que porque un youtuber dijo, porque por lo pronto está metido en esta lateral. Y tenemos todo para seguir en lateral. No tenemos nada todavía para romper esta lateral por arriba. ¿Ok? Se necesita volumen y no lo tiene. Así que no hay prisa. Tranquilos, quédense esperando y después nos metemos en ese punto de control del SVP. Ahí nos metemos. SVP. A ver si me detecta aquí el programa de dictado. SVP. Tengo que empezar a aprender a pronunciar la V labiodental diferente que la V labial. O sea, la B de burro y la B de vaca, pues. Ok, entonces lo dejamos alcista para las siguientes 48 horas, esperando un cambio de dirección y esperando unas velitas verdes. Hay cierta probabilidad que primero caiga la parte baja de ese ranguete y les digo los límites del rango. 24.695 por arriba y 29.88 por debajo. 24.695 por arriba y 21.88 por debajo. Está metido en ese rango. Hay la misma probabilidad ahorita de que suba la parte alta del rango o que caiga la parte baja del rango. Y tiene más inclinación a caer porque tenemos dirección bajista y pendiente negativa. Así que probablemente lo veas primero en 21.88 y después ya lo veas romper el rango por arriba. Les dejo entonces entrada para Solana en este punto de aquí. Les digo, desde los 22.35 hasta los 21.72, repito, desde los 22.35 y hasta los 21.72 hay entrada alcista probable para Solana en las siguientes horas, pero se queda más alcista que bajista. Vamos a ver a Ethereum Classic o Ethereum Classic. Y lo voy a revisar en el libro de órdenes de BingX para ir rotando los libros. Comienzo con BingX, me voy a BitGet, paso a Bybit y regreso a BingX. Y ahora estamos en el libro de órdenes de BingX. Dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado alcista. El rebote validado alcista es este. Luego de su intento de toque a la media, el último que hizo, que fue este que lo completó de aquí a aquí, y ahí ya no pudo aproximarse hasta la media, se queda para seguir subiendo y se queda metido en este rango. Con la media por la parte baja, la media de 55, exponencial, y con los toques que dio, que fueron 3 aquí arriba, en estos 3 mechazos, en estas 3 mechas de estas 3 velas de aquí, esta es la parte alta del rango, 23.67 por arriba, 21.18 para abajo, y ahora está más decidido a ir a la parte alta del mismo. Toda vez que pierde la media azul, se asoma por debajo y la recupera de nuevo para continuar subiendo. Así que Ethereum está más alcista que bajista. Listo. ¿Cómo vamos con el tiempo, Luis Luna, Nayeli Medina y Cristian Siscom del Ecuador? ¿Cómo vamos? Dice que llevo revisadas estas que está poniendo aquí Cristian Siscom. Y también me dice, no me están diciendo, sí, que llevo 45 minutos de video, dice Luis Luna aquí. Nos quedan 15 minutitos para revisar otras moneditas, preguntarme alguna cosa interesante que yo les pueda contestar. Y Eduardo Armando Félix Batista dice, Eduardo Armando Félix Batista dice, profe, buenas, con el tiempo Shiba se quedará en el top 10 de las criptos. Pues algo has de saber tú que yo no sé, pero para mí sigue siendo un meme, ¿ok? Luis Pasano, buenos días. ¿Hasta cuándo va a corregir AVE? Me está pidiendo AVE, porque si hace esa pregunta significa que tiene dudas con AVE. Vamos a ver hasta dónde va cayendo y hasta dónde podría corregir. Vámonos rápidamente a ver a AVE. Seguimos con las complacencias y seguimos revisando moneditas y nos vamos a ver a AVE.
Lo voy a revisar en el libro de órdenes de BitGet. ¿Y hasta cuándo va a corregir? Yo no lo veo que esté corrigiendo, yo veo que va subiendo. AVE está subiendo en gráfico de 4 horas. Tiene dirección alcista con la pendiente positiva y recuperando la fuerza perdida del ADX. Ya lleva fuerza de 56.2 para el movimiento alcista. Te dio una buena subida anoche y entonces yo no entiendo tu pregunta. De todas maneras, si lo que quieres saber es hasta cuándo va a corregir, nunca se sabe cuándo una moneda va a corregir. No soy adivino. Pero una corrección hasta la media azul adelante en el tiempo para meterse en rango o continuar subiendo es lo que se puede ver aquí para AVE. No tiene obligación de retroceder, pero en caso de retroceder buscaría la media azul para continuar subiendo. Y a AVE en unas 48 horas más adelante la vas a poder ver a $95 probablemente. No son recomendaciones de inversión, pero AVE, si cae esta zona, yo la voy a agarrar para arriba. Repito, si AVE baja a la zona de 84.29 o hasta los 82.70 o inclusive hasta los 81.74, yo la voy a agarrar de ahí para arriba. Estos números azules que ven aquí son mis entradas. Yo ahí la agarro para arriba, ¿ok? Si retrocede hasta ahí. Y si no, ya no me monto porque ya está para tomarle ganancias. Ya ha corrido mucho hacia arriba y yo aquí sería un loco si me metiera aquí para arriba. Hay que esperar retrocesos para AVE. Listo. Vamos a seguirle leyendo por acá. Aquí anda David Kusama. David dice que si le reviso a Kusama, KSM. Aarón Camacho dice que si reviso una que se llama Bone, o sea, hueso o algo así. No sé si se escribe hueso. Nahuel Marini dice que si le reviso a Lunk. Y con ese paquetito tenemos para divertirnos un rato. Así que vámonos para acá. Y vamos a poner una que se llama KSM, que ojalá que esté en el libro de órdenes KSMUSDT. Ojalá que esté en el libro de órdenes de Bybit. KSM sí está. Perfecto. Vámonos. Está alcista con dirección y el precio acompañando, con fuerza de 41.26 para seguir subiendo. Tiene volumen, o al menos hasta la última barra de volumen tuvo muchísimo volumen. Esta moneda está alcista y punto y párenle de contar. El movimiento todavía tiene para continuar. Yo se los voy a cambiar por un caminito solamente porque conozco el mercado y a toda subida de esa naturaleza le corresponde una corrección antes de continuar subiendo. Para meterme yo en KSM, espero que desarrolle esta vela de 4 horas y que siga cayendo. Y en este punto de control del VSBP, VSBP, ahí nos metemos para arriba, más o menos por los 35.05. Antes no, ¿ok? Está alcista. ¿Qué otra? Bone USDT, volvemos al libro de órdenes de BingX. No, pero este es Bonk, esta es otra. Bone. No sé cómo encontrarte a Bone, porque no me la da así como lo pusiste. Dime cómo son sus siglas de Bon. ¿Cómo son sus siglas de Bon? Mientras tanto, vamos a revisar a Lunk. Y lo vamos a revisar en el libro de órdenes de BingX. Miren nada más qué mechazos da esta. Miren, observen esta caída liquidando los longs. Y miren estas subidas liquidando a los shorts. Miren esta manipulación de aquí. O sea, parece que cualquier ballenita con 50 o 100 bitcoins hace lo que quiere con Lunk. ¿Cuánto vale? ¿Centésimas? No, 100 milésimas de dólar. Por supuesto que grave operar en este mercado. ¿Y cuánta volatilidad? Asesina. Por ahora tiene dirección bajista con pendiente negativa y ven un cae porque cae. Está intentando hacer una nueva aproximación a la media de 55 después de este mechazo de aquí. Está intentando hacer una nueva aproximación a la media de 55. Solo déjenme ver dónde están mis 150 velitas. Ahí. Está intentando esto para continuar subiendo. Por lo pronto va a la baja, a la parte baja de un rango. Se queda fondeadito en verde y contorneado en verde porque esto va a tener para ser roto por arriba. Mientras tanto, el movimiento actual es este. ¿Te estoy diciendo que lo operes a la baja y que te le metas en short? No. Te
te estoy diciendo que lo esperes aquí abajo y que te montes para arriba. ¿Listo? Ya. ¿Qué más? Toribio Barrios, maestro, la volatilidad o movimiento de una altcoin como Gala respecto a Bitcoin será una relación de 3-1 o más. Nunca se sabe y no te metas en tantos líos de estadística. Acuérdate que si haces scalping de migajas se opera más por la acción del precio y con el documento de scalping de migajas que yo les tengo resumidos 3 años de experiencia de scalping ahí y no andes pensando tú en ese... Bueno, piensa en lo que tú quieras, pero pues la volatilidad no tiene nada que ver con cuál moneda. O sea, cada moneda tiene su propio mercado y su propia oferta y demanda. Si quieres compararlos, compáralos y si encuentras una forma de deducir que es mucho más volátil Gala que... Lo que yo te digo es que con menos capital se gana más dinero en Gala, ¿ok? Con menos capital se gana más dinero en Gala. Y Luis Luna me dice otra vez aquí que si les puedo recordar otra vez que se pueden suscribir al grupo de señales, que estamos todavía en la tolerancia que damos después del día 15, damos 3 días más para seguirse suscribiendo y que vale $50 y que es un grupo que va bastante productivo, ¿ok? Y también que sí les recuerdo cómo ir al grupo VIP. El grupo VIP, queridos amigos, es dándonos ustedes, vale $35, vale muy poquito para todo lo que enseño yo ahí, y me van a ver operando en vivo en Telegram, compartiendo mi pantalla y con los micrófonos listos para que ustedes abran y me pregunten lo que sea. Estoy operando casi todos los días cuando el mercado lo permite. 3 o 4 veces a la semana me tienen en vivo para preguntarme lo que sea. Los llevo de la manita desde las preguntas más elementales hasta lo más avanzado que ustedes me quieran preguntar. Y les enseño todo aquello donde yo estoy operando y cómo lo estoy operando. Y con el mercado y el precio enfrente, en la nariz y operando, así es como yo enseño. Yo no enseño teorías, yo enseño operando dentro del mercado. Denme su nickname de Telegram, que comienza con @ como el que están viendo en pantalla de... Se los voy a poner aquí, por ejemplo este que puso Luis Luna aquí. Aquí está, @Orlando Parada agregado. Bienvenido, Orlando, al grupo gratuito pero privado, que es este, mira. Ahora Orlando ya está ahí. Por aquí le debemos de haber dado la bienvenida a Orlando. Vamos a ver, mira. Luis Luna añadió a Anthony Gámez. No sé si lo alcanzan a leer por ahí. Ahí está, Anthony Gámez. Ok, entonces me dan su nickname que comienza con @ y nosotros les agregamos al grupo gratuito oficial y privado. Y ahí dentro de ese grupo gratuito oficial y privado, ahí está la información aquí arriba para el grupo de señales y para el grupo VIP. Cámbiale, Luis Luna, después, cuando ya pase la tolerancia de inscripción del grupo de señales, cámbiamele aquí y que el que se vea aquí en primera instancia sea el VIP. Por ahora está perfecto así como lo tienes. Mateo Carbona dice que si puedo, a Ethereum y a Solana ya lo vimos. Ah, me está agradeciendo nada más. Por nada. Ulises Gómez dice, puede revisar a APT. Ya nomás voy a hacer una o dos y nos vamos, ¿eh? APT. Gracias, Ulises, por la petición. Y José me está pidiendo aquí a AVAX. ¿Ok? Después de haber revisado a LUNC, vamos a poner aquí entonces, ¿a quién? Vamos a poner aquí a APT. APT USDT, libro de órdenes. Si lo tiene BitGet, pues en BitGet. Ahí está. Ponemos 150 velitas japonesas en pantalla. Para eso tengo este tag aquí, marcando las 150 velas. Es una línea de código que nos armó Carlos Bermúdez. Se le agradece muchísimo. Él es un becario del VIP que sabe programación. Nos ha puesto estas etiquetas para la fuerza y las pendientes, la dirección, etcétera. Y nos ha puesto este tag, las medias y sus cruces, validados o no, etcétera, etcétera. Y para tener esto, ustedes tienen que estar en el VIP y nosotros se los damos inmediatamente que ingresen ahí, ¿ok? APT en gráfico de 4 horas está sin caer a pesar de la dirección bajista del MACD y está haciendo exactamente lo mismo que todas las que hemos revisado, sobre todo lo mismo que Bitcoin. Se los tengo que dejar alcista, puesto que no ha caído en mucho tiempo y debería haber caído, y está a punto de hacer un valle rojo aquí o colina roja invertida pequeñita o incipiente, o desde ahí donde va a cambiar a dirección alcista. ¿Ok? Con pendiente negativa para validar un rebote. No les puedo decir otra cosa más que APT está en esta lateral y que esta lateral debería ser rota pronto por arriba. Y que si desciende a esta zona de aquí, esta zona es la entrada alcista.
entre los 7.64 y los 7.30, entrada alcista. No hay prisa de meterse, pero en caso que vean que se desprende ya con un movimiento bien consolidado para arriba, con un cambio de dirección y una pendiente negativa, con un rebote validado, se meten ustedes para arriba, por supuesto que sí, ¿ok? AVAX. Libro de órdenes de Bybit. Vamos a buscarlo por aquí abajo. Aquí está. ¿Cómo está? Ya conquistó probabilidad mayor alcista y tiene puntos fuertes para continuar subiendo. Tiene dirección alcista, que llevaba pendiente negativa en un rebote validado, pero ahora tiene la pendiente positiva, lo cual te dice movimiento consolidado de recuperación alcista. Por lo tanto, queridos amigos, esto se queda así y se queda al alza. Va en un movimiento consolidado de recuperación alcista, por supuesto tocando la parte alta de un rango. ¿Saben qué le corresponde a AVAX hacer? Por la experiencia que yo llevo en el mercado, aunque nunca cumple tus expectativas y no hace lo que se les da la gana de acuerdo a la oferta y la demanda, lo que debería hacer ahora es un retroceso a buscar apoyo en el punto de control y en la media azul antes de continuar subiendo, y el rango posterior debería quedarse como por aquí. Entradas alcistas para AVAX solamente si retrocede de nuevo al punto de control y por debajo del mismo. ¿Listo? Listo. Nos vamos, queridos amigos, porque ya tenemos 1 hora con 5 minutos de video y ya no voy a alcanzar a revisarle a BNB para Oscar Torres, pero le mandamos un abrazo y seguramente se queda igualita que todas las que estuvimos revisando. Un abrazo, queridos amigos, mucha suerte, muchos satoshis para todos, pero sobre de todas las cosas, muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Despierta Latinoamérica se despide y nos vemos el día de mañana. Solo déjenme mirar furtivamente y rápidamente cómo quedamos con los likes. Muy mal, queridos amigos, yo me aboqué a mi trabajo y ustedes no hicieron el suyo. Ni siquiera alcancé los 300 likes en esta mañana y eso es porque no se los estuvimos limosneando, porque no los estuvimos presionando y porque ustedes tienen pésima memoria o no quieren ser solidarios y ayudarme a hacer crecer el canal. Me retiro un poco tristón de que no llegaron a 300 likes, pero eso no significa que no quiera yo operar en este día y no quiera yo ganar dinero. Vamos a por todas, queridos amigos. Nos vemos el día de mañana. Si me quedo 2 segundos más con ustedes aquí, probablemente me regalen los últimos 2 likes. Un like para 300. Y al final del video ya no nos ayuda mucho. Nos ayuda al principio y a mediados del video. Al final nos gusta, pero ya no nos ayuda mucho, ¿ok? No sean olvidadizos y desmemoriados y durante el trayecto del video regálenme sus likes, ¿ok? Se los voy a mostrar en pantalla antes de retirarme para que vean la estadística y cómo quedamos. Todavía tengo aquí conmigo 265 personas que no se han retirado y hay 306 likes en pantalla. Pero cuando cerré video y ya me estaba despidiendo, no habían llegado a 300 likes y ya me tienen mal acostumbrado a los 300 o 350. Vámonos a 350 likes, amigos, aquí antes de que yo cuelgue la llamada con ustedes. Cuelgue la llamada. Vámonos aquí a poner esta camarita. Amigos queridos, 309 almas generosas que regalan su like. Nos vemos el día de mañana. Despierta Latinoamérica se despide y nos vemos mañana. Primeramente Dios, bendiciones para todos. Pasémonos para aquí para poner la intro. Hasta mañana.